¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Berenice Marcial de los Santos y este es el último podcast de la clase de Economía Actual de México y la globalización. Aquí abarcaré todos los temas vistos durante el curso y también para qué me ha servido esta clase. Comencemos. Bueno, a lo largo del curso hemos abarcado desde el concepto de economía, que significa una buena administración de la casa, hasta cómo fue que la globalización impactó al país y reflexionar sobre lo que ocurre actualmente en nuestro país. ¿Qué es lo que nos mantiene en el atraso y cómo podemos mejorarlo? Existen varios tipos de filosofía, como la economía política y la política económica. La economía política son aquellas filosofías económicas de las cuales se deriva un estudio sobre cómo se origina la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios en las distintas sociedades. En cambio, la política económica es aquella que dicta un gobierno para la razón de la economía de un país. Pero también existe la cultura, que es todo aquello que hace el hombre día a día y sus costumbres, y que con ello se forma la identidad nacional. La identidad nacional es un proceso histórico, geográfico, dinámico y en constante transformación, por lo que está sujeta al cambio. Está construida por individuos y diferentes grupos sociedades que viven en un determinado territorio con una influencia cultural. La globalización, aparte de ser un auge en las tecnologías de la comunicación y de la ampliación de los mercados, también fue un proceso que tuvo un impacto importante en la sociedad, no solo en lo económico, sino que también en lo cultural, ya que con los medios de comunicación se obtuvieron otros gustos, pensamientos y valores, y esto ayudó a que las personas se identificaran con algo nuevo y reconstruyeran su identidad. Desde 1920, México comienza a exportar materia prima, es decir, exportaba algunos vegetales y minerales, y su principal socio comercial era Estados Unidos. Pero a partir de 1947 inicia la era de la política de industrialización a través de la sustitución de importaciones, que consistía en sustituir los productos que habían sido previamente importados por la producción industrial interna, y que su objetivo era hacer más rentable la manufactura nacional. De aquí continuamos con el milagro mexicano. Fue una época que consistió en la eliminación de topes económicos como la inflación, devaluaciones o el déficit de la balanza de pagos. Sin embargo, la sociedad mexicana empezó a sufrir altos niveles inflacionarios y la producción industrial alcanzó un límite con la política de sustitución de importaciones. Cuando se reveló la existencia de un déficit social, el Estado aumentó el gasto público y estancó los ingresos. Así se sentaron las bases para una crisis con una enorme deuda externa, una contracción de la inversión privada y una moneda devaluada. Una crisis es cuando un actor estrictamente ya no entra en tiempo, espacio ni condición hacia lo que podríamos llamar situaciones netamente normales. La devaluación importante del peso mexicano nos va a perjudicar sobre todo por el alto endeudamiento de nuestro país y sobre todo porque el gobierno había actuado excesivamente en el gasto público. Como sabemos, el gasto público tiene que estar equilibrado, tiene que corresponder hacia los ingresos que tiene el propio gobierno e impuestos, para que esto no permita el disparo de los precios hacia arriba. El crecimiento que nosotros vamos a tener de 1986 hacia el 2003 estrictamente va hacia el capital externo, es decir, las políticas económicas se basan estrictamente en darles facilidades a los empresarios extranjeros para que se puedan establecer en nuestro país, es decir, ya se venía vislumbrando un tratado de libre comercio. Como verán, México es un país atrasado en varios ámbitos, como en la educación, en el consumo, en recursos, en el ahorro e inversión. Necesita hacer muchos cambios para avanzar, pero este cambio comienza por uno mismo. El cambio lo empezamos, por ejemplo, cuando cambiamos nuestros hábitos, desde levantarnos temprano, darnos un baño, desayunar saludablemente y comenzar nuestras clases o trabajo con una buena actitud. Necesitamos educación cívica, económica y financiera, pero claro, también el país necesita reestructurar sus leyes, porque actualmente México no está preparado para la innovación, porque se necesita fortalecer principalmente al campo, porque la banca de desarrollo ha desaparecido. Las políticas industriales internas no están ayudando para la generación de empresas, para el desarrollo de estas mismas y para su expansión.
Lo poco que ha avanzado México ha sido por parte de empresas extranjeras, pero pues no es lo mismo, porque aquí las pueden administrar mexicanos o pueden ser incluso los jefes, pero al final de todo las tasas de ganancia regresan a su país de origen. Por lo tanto, México no ha aprovechado la infraestructura que tiene, en cambio la han aprovechado empresas extranjeras y por supuesto han aprovechado mucho mejor el Tratado de Libre Comercio y las leyes sobre los impuestos, que incluso las benefician. Los países extranjeros dicen que la mejor mano de obra es la mexicana, sin embargo es muy barata, porque todos sabemos que las empresas extranjeras no pagan lo mismo que pagan en su país de origen. Bueno, y aparte los mexicanos trabajan demasiadas horas para recibir un mediocre salario. Esto ocasiona que las personas tengan demasiado estrés y que padezcan de enfermedades crónico-degenerativas. Mientras México no reestructure la industria, no dejaremos de ser un país dependiente. México necesita lo que consume, pero también nosotros debemos consumir los productos nacionales. La mayoría de las ocasiones pensamos que un producto por ser producido o hecho en México es la mala calidad y entonces decidimos comprar marcas extranjeras reconocidas, que aparte de que tienen un precio muy alto, ayudamos al desarrollo de otro país. Además de lo anterior, también se necesita reestructurar o reformar las leyes del país, restablecerlas conforme al comercio, al ahorro, inversión e incluso a los impuestos, y cambiar el modelo político y gubernamental, porque a lo largo de la historia se han planteado varias reformas energéticas, estructurales y educativas, pero esas reformas están lejos de beneficiar al país, ya que en el Congreso de la Unión, principalmente en la Cámara de Diputados, ha estado dominada por más de 100 años por 80 familias, y esas familias no dejan el poder y son las únicas beneficiadas de las reformas antes mencionadas. Necesitamos cambiar todo eso, así daríamos un gran paso para salir del atraso. Actualmente estamos pasando por una pandemia y a consecuencia de esto, varias micro, pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar y algunas quebraron. A consecuencia de esto, para el siguiente año se prevé una crisis económica con las siguientes perspectivas económicas. Una inflación del 6%. El precio de la gasolina llegaría a 25 pesos. El dólar también llegaría a 25 pesos. Crecimiento del aumento salarial del 1.5% y por lógica una pérdida del poder adquisitivo del 7%. Es muy lamentable que esto suceda, nos afectaría mucho. Esperemos que cambien estas perspectivas. Bueno, la clase de economía actual de México y la globalización impartida por el doctor Román Sánchez Zamora me ha servido de mucho. Ha cambiado mi forma de pensar e incluso mis hábitos. Asimismo, me ha ayudado a reflexionar que si el país está en malas condiciones es por culpa de todos los mexicanos y no solo del mal gobierno, porque es obligación de todos ser buenos ciudadanos, respetar las leyes y normas, pagar impuestos, evitar ser corruptos. Por ejemplo, en México una frase muy utilizada es que el que no tranza no avanza. Y esto no es así, es lo contrario. Si practicas los valores y la ética, estos te abrirán muchas puertas, porque la gente te recordará como una persona honesta. Entonces, si todos contribuimos con un granito de arena, llegaremos a ser una sociedad equitativa e igualitaria. Asimismo, me dejó la enseñanza de que yo como futura contadora debo saber y entender la historia de México, y debo saber interpretar los indicadores económicos porque en el futuro mis clientes consultarán conmigo qué es lo que más les conviene. En ese momento yo debo saber responderle, por ejemplo, si le conviene invertir o no, si habrá una crisis o no. Espero que esta información les sirva para reflexionar sobre la situación del país y así poder comenzar el cambio. Bueno, este ha sido mi último podcast, espero que haya sido de su agrado. Gracias por su atención y hasta pronto.